Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando de mi canal de Excel Servicios en YouTube. En este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema ABC de inventarios en Excel con base de datos en Access. En este video nos vamos a centrar en cómo editar un producto, actualizarlo y también eliminar el registro ingresado a la base de datos desde Excel. Bien, también te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube y que puedas compartir estos videos con otras comunidades y así podamos todos aprender acerca de cómo trabajar con Excel con macros de manera práctica y sencilla. Bien, lo que vamos a hacer ahora es primero revisar qué es lo que hemos avanzado hasta ahora. Tenemos aquí ya registros agregados, hemos validado el registro guardar, como también cargar la lista y cambiar los combo box de las tablas que creamos en la base de datos de Access. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es editar este registro y que este se cargue de manera automática a las cajas de texto. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar aquí la lista. Vamos a presionar clic derecho, vamos a darle ver código. Y aquí por defecto nos va a generar un procedimiento que dice lista clic. Lo que nosotros vamos a hacer es ir hacia la derecha, vamos a seleccionar en la lista desplegable y vamos a seleccionar la opción que dice Keydog. Ya, vamos a borrarle acá arriba y aquí vamos a decir lo siguiente. Que cuando se presione la tecla Enter, ya que es el código 13, va a realizar un evento, el cual nos va a permitir ejecutar un procedimiento que se encuentra dentro de esta condicional. Bien, una vez que ya tenemos gestionado esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es copiar ya el código que hemos trabajado anteriormente. Podemos trabajar con el código de listar productos, que es el que tenemos aquí abajo. Ya, no hay problema. Vamos a seleccionar todo este código. Muy bien, le damos copiar y lo vamos a pegar aquí. Bien, siempre tenemos que declarar la cadena de la conexión y después vamos a eliminar esta de aquí porque no vamos a trabajar con una lista. Lo que vamos a hacer es consultar la tabla productos y vamos a usar la consulta where para buscar el código. En este caso vamos a buscar el código, el cual lo vamos a ubicar. Bueno, podemos decirle bueno, aquí no vamos a colocar ningún apóstrofe porque es de tipo entero. La columna ID, la cual tenemos en la tabla productos. Ya, este es el código ID, es de tipo numérico. Muy bien, entonces vamos a decir que este va a gestionar de la tabla punto lista, le decimos aquí punto column y vamos a seleccionar la columna 0 para poder realizar la modificación. Bueno, aquí me está gestionando un error. Esto lo vamos a dejar así porque no necesitamos aquí concatenar y quedaría así. Muy bien, entonces ya estamos haciendo aquí la búsqueda mediante la tabla consulta y lo que vamos a hacer ahora es traer los datos a las cajas de texto. Por ejemplo, yo voy a traer la tabla código .text desde el record set, en este caso lo vamos a colocar fields, desde la columna 0 .value. Bien, entonces vamos a verificar si hasta aquí está todo correcto. F5, presionamos aquí la flecha, vamos a seleccionar aquí, tecla Enter y bueno, aquí me ha gestionado un error, o sea, ha generado un error por esta razón. Damos gestionar, vamos a ver, ahí me dice que no se ha establecido. Bien, entonces la consulta que vamos a modificar aquí es tabla consulta. Esta consulta solo la vamos a usar cuando vamos a cargar productos o vamos a listar la tabla productos usando un control, ¿correcto? Para buscar productos o para buscar determinado
ítem dentro de la base de datos, podemos usar la consulta listar tabla o la consulta buscar, ya que esas son las dos consultas que nos van a servir para realizar la búsqueda. Por ahora vamos a usar la consulta listar, ya que tenemos armada ya nuestra consulta SQL, y vamos a darle en ejecutar. Muy bien, entonces seleccionamos aquí y le damos enter. Seleccionamos y le damos enter, y de esta manera vemos que el código número 3 se va mostrando en la caja de texto código. Ahora lo único que nos quedaría hacer sería pues traer los demás códigos o las demás columnas y cambiar simplemente el número de columna y cambiar también la caja de texto. En este caso nosotros tenemos aproximadamente en la tabla productos tenemos 3, 4, 5, 6, 7 columnas, y esas 7 columnas son las que tenemos que modificar aquí. Entonces colocamos aquí todas las columnas correspondientes a la tabla, la vamos a colocar aquí. Son aproximadamente 7 columnas, ¿ya? ¿Y qué es lo que viene después de cada columna? Pues sabemos que viene el código, que viene el nombre, el código en sí. Bueno, el código en sí viene a ser el código que nosotros le asignamos. Y quiere decir que nosotros tenemos que crear aquí un código interno. Para ello vamos a seleccionar la caja de controles, la que tenemos aquí, y vamos a colocar aquí un código en una etiqueta, ¿ya? A esta etiqueta nosotros le vamos a llamar LBL código, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a identificar el código interno con el código que nosotros le asignamos de manera personal. Entonces aquí cambiamos nuestra variable, ya no sería txt código, sino aquí sería LBL código, porque este no se puede modificar al momento de hacer la modificación. También tenemos que cambiar el tipo de valor o propiedad que trae la etiqueta label. Después es el txt código, y ahora sí ya podemos tener en cuenta que es el nombre del producto y la unidad. Aquí vamos a decirle que es el nombre, txt nombre. Me parece que no le hemos colocado txt nombre, sino txt producto, y a este de aquí le hemos colocado cmb unidad y cmb categoría. Entonces, para el caso del cmb unidad vamos a tener mucho cuidado, porque aquí sí tenemos que cambiar algunas cosas, ¿ya? Vamos a decirle que para el cmb unidad lo que va a hacer es traerme el código y lo va a asignar en la columna 0, ¿ya? De igual manera el cmb, en este caso sería el cmb categoría, lo va a traer a la columna 0 del valor 2 y 3. Solamente nos quedarían 3 columnas, que vendría a ser el precio de venta y el precio de compra. Entonces, ¿está esto correcto? Me parece que aquí hay algo más. Cero, uno, dos, 3, 4, 5, 6. Pero aquí nos está faltando un campo. A ver, veamos qué campo nos está faltando. Ah, claro, correcto. Aquí nos está faltando. Tenemos el código. Aquí nos estaría faltando el código, que es el que nosotros lo hemos obviado aquí arriba. Así es que vamos a tener que volver a cambiar aquí los códigos. Sería aquí 1, 2. Normalmente es así como debemos siempre tener mucho cuidado en esta parte, y listo, quedaría así. Entonces aquí le vamos a colocar el txt venta. No sé si es venta o si es compra primero. Bien, está bien, es venta y después es compra. Una vez que ya tengamos aquí el txt compra y el txt venta, ya vamos a poder cargar estas cajas de texto. A lo más probable es que nos pueda generar un error. Voy a seleccionar aquí. Listo, pues sí nos ha generado un error en la columna de matriz del combo box, ya justamente en el cmb unidad. ¿Por qué? Porque esta caja de texto al parecer no es editable. A ver, vamos a ver. Pues sí, sí es editable, solo que no tengo la columna seleccionada. Quiere decir que si yo no tengo esa columna seleccionada, no va a generar ningún tipo de error. Ya, por ahora
hemos visto que sí me ha generado un error cuando no se tiene ningún dato seleccionado en esa columna. ¿Y cómo vamos a solucionar este problema? Muy sencillo. Para ello vamos a tener que hacer un cambio a la base de datos. En primer lugar, ya tenemos aquí la parte editada y vamos a ir a la base de datos de Access y vamos a modificar, ¿ya? Recuerden que tenemos la tabla categoría y la tabla unidades. El ID de estas dos tablas es de tipo numérico y nosotros al momento de crear la tabla productos habíamos generado para el tipo de unidad, la habíamos creado en tipo texto. Ahora vamos a cambiarle tipo número y vamos a dejarlo así. Le damos aquí guardar, nos va a decir que se va a generar un error, decimos que sí, no hay problema, abrimos nuevamente la tabla y vamos a notar que tenemos en la tabla unidad se han borrado los datos, ya. Como para poder compensar esto, vamos a darle a cada tabla, a la tabla productos, le vamos a dar el código 1 de manera individual, como lo estamos haciendo ahora, para corregir este problema, porque ya estamos trabajando con números y no con texto. Muy bien, ya que tenemos en 1 casi la mayoría, podemos regresar ahora al Excel y podemos notar que ya tenemos en la tabla unidad y maderas. Aquí no va a haber ningún problema porque simplemente esto lo que va a hacer es cargar los datos y nada más, pero sin embargo aún todavía no hemos visto resultados, ya que solamente estamos trabajando con la unidad y con la mercadería. ¿Qué pasaría si trabajáramos con los tubos? Vamos a darle aquí en guardar. Claro, no podemos darle guardar porque tenemos que generar el botón actualizar. Para generar el botón actualizar, ya que hemos editado y aún todavía nos queda por revisar esta parte de CMB unidad y CMB categoría, lo que vamos a hacer es generar o crear un botón de tipo, en este caso lo vamos a generar un botón de comando, lo vamos a dibujar aquí y a este botón le vamos a llamar CMB. No sé si le habíamos llamado CMD o BTN. Entonces vamos a decir BTN actualizar o modificar, ya que es el nombre que le asignamos más aquí, y le damos modificar. Muy bien. Ahora ya que tenemos el botón modificar, podemos hacer una comparación con el botón guardar. Prácticamente es lo mismo, lo único que vamos a cambiar es la herramienta que dice update y para modificar sería update bash. Lo que vamos a hacer es copiar todo el código que tenemos en la btn guardar y vamos a pegarlo en el btn modificar. Aquí de hecho que vamos a hacer algunas modificaciones, como por ejemplo actualizar, ya. La otra modificación que vamos a hacer aquí también será la opción de buscar. Aquí tenemos que usar la opción de la herramienta de buscar, que es el fin, y aquí lo que nos pide es un criterio. En este caso vamos a modificar el código o la columna ID igual, y esta columna va a estar relacionada con el LBL código, que es el que acabamos de crear hace un momento. Muy bien, agregamos esto de aquí y aquí la modificación, en vez de que sea update, será update bash. Lo dejamos así y guardamos aquí el mensaje. Le vamos a asignar registro actualizado con éxito. Muy bien, ya que tenemos registro actualizado con éxito, ya podemos hacer modificaciones a la base de datos. También debemos tener en cuenta que debemos modificar aquí la tabla, el botón guardar, que al momento cuando se edite, esto por temas de control, bien, agregamos aquí el botón me.btn, btn guardar, enable. Esta propiedad nos sirve para deshabilitar el botón guardar y vamos a habilitar el botón btn modificar, que lo que va a hacer es habilitarse este botón. Muy bien, ahora para que todo esto tenga sentido, el botón modificar debe estar deshabilitado al momento de iniciarse el formulario. Podemos hacerlo de manera en las propiedades o con código. Lo voy a hacer en las propiedades que trae aquí el formulario, en la propiedad
del botón modificar enable. Buscamos la propiedad enable, lo vamos a marcar en false, ejecutamos y ahora que vamos a darle aquí clic, enter. O bueno, aquí me ha generado un error. Bueno, pues ya sabemos que el error nos sigue generando por el tipo de la unidad, que es todavía lo que tenemos que trabajar ahora. Ya, por ahora lo vamos a dejar así porque vamos a darle aquí enter y podemos ver que ya nos ha traído supuestamente la unidad de las maderas. Esto todavía no está correcto, sin embargo ya tenemos el botón guardar deshabilitado y el botón modificar habilitado. Muy bien, entonces voy a cambiarlo esto aquí a fierros, ya que va a ser el código 2 y le vamos a dar aquí modificar. Muy bien, y me dice que se ha generado errores, me dice que en el CMB unidad no lo está registrando, claro, porque aquí nosotros tenemos que cambiar la variable. También esto debemos tener en cuenta que son modificaciones que estamos haciendo ahora para que se puedan reflejar después en el código. Esto lo vamos a hacer tanto para el botón modificar como también, como también para el botón guardar, ya, porque las modificaciones se están haciendo en los dos botones. Bien, ahorita lo hacemos en el otro porque se me ha colgado y dice que ya se actualizó con éxito. Muy bien, cerramos el formulario, vamos al botón guardar, vamos a modificar esto que acabamos de modificar, la columna. Regresamos a la base de datos de Access y aquí debemos ya tener actualizado. Bien, ya tenemos actualizado el tipo de categoría en 2. Muy bien, en 2. Quiere decir que aquí me va a cargar el código 1 para la unidad y para la categoría me cargará los fierros. Ahora sí ya podemos hacer una prueba. Ahora sí, vamos a darle enter y de hecho que aquí me va a dar error. Muy bien. Sin embargo, si yo selecciono aquí unidad y selecciono maderas y le doy selecciono, tecla enter, aún todavía lo sigue mostrando de esta manera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la unidad. Vamos a ir a la propiedad que tiene de nombre style y le vamos a dejar en 1 o en 2. Ya en este caso es 2. Drop los list quiere decir que no va a ser editable al momento que uno quiere ingresar datos, tanto para el combo box de la unidad y el combo box de la categoría. Quiere decir que cuando yo voy a seleccionar aquí el combo, ya no voy a poder agregar datos, simplemente voy a poder seleccionar lo que tengo en esta lista. Y si selecciono aquí y le doy enter, vamos a notar que ya me cargó de manera correcta, no me ha generado ningún tipo de error. Bueno, pues sí me dirán, pues Fernando, pues lo que pasa es que has cargado los combos. ¿Qué pasa si por así lo tengo así? Lo más probable es que me siga generando un error. Muy bien. Aquí entonces vamos a corregir esta parte de aquí y vamos a revisar estos códigos. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a gestionar el botón modificar. Vamos a generar aquí una nueva función. A esta función le vamos a llamar buscar tipo. Ya, lo vamos a hacer de manera manual. Le vamos a dar un código, asignar un código de tipo as integer. Y le vamos a asignar otro código que será la tabla as string de tipo texto. ¿Correcto? Esta función que acabamos de generar nos va a permitir realizar la búsqueda más exacta para la columna unidad y para la columna categoría. Bien, podemos reutilizar este código de aquí arriba solo para ganar un poco de tiempo. Recordemos que siempre repetimos las mismas palabras del comienzo. Y aquí, en vez de que se llame actualizar, llamaremos a la función buscar, que es la que vamos a usar para este método. Y vamos a reemplazar la tabla productos por la variable tabla, que es la que vamos a asignar ahora. Tabla, vamos a realizar la búsqueda desde nuestra variable código a la columna id. Finalmente podemos borrar toda la parte de aquí abajo porque esto no lo vamos a usar, y también podemos borrar todo esto de aquí. Este valor lo vamos a depositar en la misma función buscar tipo y lo hacemos de esta manera muy sencilla. Muy bien, quedaría así nuestra función buscar tipo. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar la lista y aquí en vez de que diga columna 0 vamos a cambiarlo a texto
para que nos dé la respuesta más exacta. Y aquí vamos a llamar a nuestra función buscar tipo, abrimos paréntesis, nos va a pedir dos variables, el código y la tabla. Aquí vamos a trabajar la tabla unidades, que es la tabla que tenemos creada en la base de datos de Access. Y vamos a colocar aquí buscar tipo para la segunda columna, que es la columna categorías. Igual, asignamos la variable categorías. Muy bien. Y ya tenemos nuestras tablas asignadas. Ahora lo que nos quedaría es realizar la prueba. Vamos a presionar F5. Cargamos todavía la parte de acá arriba porque nos va a generar un error. Seleccionamos. Tecla Enter. Se puede visualizar que cambió a fierros, correcto. Seleccionamos la segunda. Lo tenemos en maderas. La tercera. Lo tenemos en cementos. Ya se puede visualizar el cambio en tiempo real. Ahora, un truco muy indispensable que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con estos combo box es que no se cargan los datos de manera correcta al momento de iniciar el formulario. Podemos asignarle en el método iniciar lo siguiente. Vamos a decirle en el método iniciar que al momento de que se cargue la categoría, pues que se cargue un valor predeterminado, tanto para la categoría como para la tabla unidad. ¿Ya? Por ahora no tenemos asignado ningún tipo de valor asignado de manera global. Yo lo que recomiendo para estos casos es ir a la tabla categorías y la primera columna le vamos a llamar a esta columna varios. Quiere decir que va a ser una columna o un campo genérico, tanto para las categorías como para las unidades. Aquí le podemos decir otros, o también podemos decirle aquí a otros. ¿Ya? Otros me suena más interesante. Lo dejamos en otros. Regresamos al formulario de Excel y colocamos aquí otros. Quiere decir que al momento de cargar vamos a tener ya otros y ya no nos va a generar ningún tipo de problema al momento de ir cambiando aquí los valores. Podemos ver que van cambiando. Claro que algunos tienen el valor otros porque para la tabla unidades solamente tenemos un valor de unidad. Quiere decir que yo puedo crear aquí en la tabla unidades de manera manual. Le voy a llamar a este unidades. Ya vamos a tener con estos dos. Regresamos a la hoja, al archivo de Excel. Gestionamos y ya tenemos aquí unidades. Vamos a cambiarlo ya. En vez de que sea otros, vamos a decirle unidades. Modificamos y se actualiza. Muy bien, pues aquí nos ha generado también un error al momento de actualizar, que es cuando se realiza la limpieza. A estos dos campos le vamos a asignar el tempo, no el tempo, sino le vamos a asignar el apóstrofe ren. Podemos hacerlo de esta manera con ren o asignarle el apóstrofe, que prácticamente es lo mismo. Le damos aquí y ya tenemos asignada la modificación. Si le damos aquí enter, podemos visualizar que ya tenemos unidades y fierros. Al momento de presionar el botón modificar, al igual que hicimos al deshabilitar el botón guardar y modificar, debemos hacerlo también en modificar. Quiere decir que aquí yo debo asignar esto. Si lo podemos colocar, yo sí recomiendo que lo coloquemos en el botón limpiar o en el procedimiento limpiar que vemos generado. Lo buscamos aquí, el procedimiento limpiar. No sé dónde lo tengo aquí, el procedimiento limpiar, aquí arriba. Muy bien. Y aquí vamos a colocarlo, limpiar. Para el btn guardar será true y para el btn modificar será false. Quiere decir que esto va a regresar a la normalidad. Cuando yo le doy aquí enter y le doy modificar, nuevamente se me habilita el botón guardar y se deshabilita el botón modificar. Bien, esto ha sido todo en este vídeo. Pensaba avanzar el botón eliminar, pero el video ya se ha hecho muy largo. No olvides de visitarme en mi canal de excelservicios.com, de compartir estos videos, y para el siguiente video trabajaremos con el botón eliminar.